Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Campo Científico, un podcast de agricultura sostenible. Este ya es nuestro cuarto capítulo, una aventura que no termina y que por supuesto nos trae nuevos temas. Pero antes de iniciar, por supuesto, con el tema de hoy, ¿cómo estás hoy día, Francesca? Hola Dani, muy bien. Ya extrañaba un poco grabar el podcast, así que muy entusiasta también del tema que vamos a conversar hoy día. Sí, hoy partamos al tiro entonces, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, Dani. Es algo que yo diría que es esencial para la vida. Y cuando pensamos en qué es lo más esencial en la vida, ¿qué se te viene a la mente? Varias cosas. Claro, pueden ser muchas cosas. Sí, pero creo que primordialmente el agua. Sí. Esto no estaba preparado. Claro, hoy día vamos a hablar del agua. Ya. El agua es un tema que se puede abordar de distintas aristas, ¿verdad? Cuando pensamos en el agua, en realidad todo está relacionado con el agua. Desde que somos chicos y en el colegio, por ejemplo, nos hablan del agua y ahí te entregan el dato de que incluso en nuestro cuerpo está constituido por la mayor parte de agua, ¿verdad? Claro. Y claro, el agua está desde nuestros cuerpos hasta todo lo que nos rodea, o sea, los alimentos que consumimos. Podemos ver el agua en los ríos, la lluvia. Y ahí también, pensando en el agua, también hay hartas historias que se dan en torno al agua, al río, por ejemplo, Claro. al lago. Estaba justo recordando ahora que estaba haciendo como recordando este episodio de cuando uno es niño y te pasan el ciclo del agua, como la importancia como de identificar, por ejemplo, cómo esta se va transformando y que es un recurso tan vital como y que uno de repente no lo reconoce como tal. Pues. Claro, o lo da por sentado. Claro, también. Sobre todo nosotros que vivimos en zonas más bien urbanas, claro, abrimos la llave y sale el agua, entonces damos por sentado que es un recurso que siempre va a estar presente. Pero últimamente también nos damos cuenta que en las zonas rurales hay una disminución de la disponibilidad del agua por distintos factores, el cambio climático, bueno, otros temas que tienen que ver más con la gobernanza también del recurso, y ahí nos damos cuenta que, claro, no es un recurso, no hay que dar por sentado también tener la disponibilidad para el agua, ya sea para consumo humano o para, no sé, la agricultura, por ejemplo, para producir nuestros alimentos. Ha sido un tema bien bullado igual en el último tiempo. Sí, sobre todo yo creo que mencionar como esos testimonios que hemos visto por nuestro trabajo alguna vez, donde hace 50 años tenían la posibilidad de ver escenarios donde el agua era parte importante de su ecosistema, de los paisajes naturales que los rodeaban, y hoy en día es totalmente diferente. Claro. Entonces no sabemos también cómo, de qué manera esto puede cambiar en el futuro, como muy bien decías, como no darlo por sentado. Ese recuerdo también de la relación que se establece con el agua, sobre todo en los espacios más rurales, de las personas que viven aledañas, por ejemplo, a un río. También ahí se asocia no solamente al agua como un recurso, sino también hay una relación que tiene que ver más con la historia, con la cultura también. Son comunidades que de alguna forma igual van construyendo como su historia a través de la relación con el agua. También los ríos son espacios que generalmente se usan también para vivir en comunidad, ir a visitarlo. O sea, nosotros yo creo que cuando éramos chicos era algo súper común en los veranos, Claro, sí. ir al río Sí. y también está ese recuerdo de que antes esos espacios igual se utilizaban más
y eran también una instancia para encontrarse con la comunidad, y ahora también es algo que se ha ido perdiendo, como la conexión. Sí, puede ser. Bueno, yo creo que ahí está una invitación para toda la gente que nos está escuchando también, como para que nos puedan contar acerca de estos recuerdos que tengan de su infancia, donde hayan tenido alguna relación con el agua, con estos espacios naturales donde circula el agua. Y yo creo que todos tenemos alguna historia como relacionada con ella. Tal cual, sí. Bueno, hoy día vamos a adentrarnos un poco a conocer cómo fluye el agua, qué ecosistema sostiene, tal como tú decías, y también qué pasa cuando deja de fluir como antes. Y para conversar de este tema, entonces vamos a estar con Héctor Moya Rojas, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales de la misma universidad y candidato a doctor en Ciencias Agroalimentarias de la PUCB y doctorado en Ingeniería de la Universidad Siegen de Alemania. ¿Cómo estás hoy día, Héctor? Hola Dani, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola Fran, ¿cómo están? Hola, muy bien. Bueno, para partir la conversación vamos a partir con una pregunta que es clásica acá de este podcast, que es un poco para conocerte más personalmente, y es, ¿cuál es la relación que tienes tú con la agricultura? Yo soy nieto de pequeños agricultores de un sector que se llama El Guindo, cerca de Curepto. Mi abuelo era agricultor, pequeño agricultor de cultivos tradicionales, entonces tenía trigo, maíz, porotos y otras hortalizas. Mi abuela también producía hortalizas de consumo más que para la venta. Mi abuelo era quien se encargaba de vender y también de la engorda de animales, de bueyes, caballos. Aún así, yo me iba a quedar con ellos en los veranos. Mi mamá trabajaba, mi papá igual. Entonces, junto a mi hermana nos íbamos a pasar los veranos y las vacaciones de invierno junto a mis abuelos, mientras mis padres trabajaban en Rancagua o en Santiago. Entonces, desde muy chico tuve cierta inquietud por los alimentos, por la comida también, por los procesos que van de la mano con la agricultura, tanto como preparar el mote, viendo a mi abuela trabajar con la piedra para pelar mote o con ceniza. Y por otro lado, por el lado paterno, mi abuela en su casa, en una especie de invernadero que yo le llamaba, era solamente el patio de la casa con un techo. Ya. Ella propagaba plantas, pero por hobby. Ella es técnico en enfermería, pero en su tiempo libre compraba plantas y empezaba a propagar. Entonces yo empecé a ver bulbos, empecé a ver esquejes o patillas, como le decían. Y ya no tanto con un fin alimenticio, sino más bien como ornamental. Claro. Entonces de ahí empezó mi duda de qué son las plantas, cómo se produce una planta, cómo funciona el aparato fotosintético, qué es la clorofila, qué es el suelo, porque hay lombrices. Preguntas muy crecen. técnicas para un niño. Sí. Por eso, además de como que surgir tu curiosidad por las plantas, también ahí se ve como una dimensión como científica, como que la curiosidad por conocer ahí también se acerca un poco como a lo que te has desarrollado en la investigación. O sea, viene bien de niño. Sí, en realidad sí. Y también cuando estaba donde mis abuelos en el campo, siempre tuve cierta como inquietud por el territorio. Entonces las casas que colindan, si bien son lejos, están más de 500 metros de distancia una de otra, pero se veían ciertas diferencias entre los territorios. La casa de mi abuelo tenían una parte de vega, entonces en invierno se inundaban, mientras que en verano mantenía el agua de los pozos más arriba. Entonces en verano íbamos a buscar agua con balde para subir, porque en ese tiempo no había agua potable. Y así me empecé como a relacionar un poquito con el quehacer agrícola de muy pequeñita escala. Y más adelante ya estudiando agronomía. Y hoy en día entonces, ¿cuál es tu línea de investigación, Héctor? ¿A qué te dedicas hoy día actualmente? Ahora estoy estudiando las cuencas y los procesos que ocurren dentro de ella en relación a los recursos hídricos. Entonces, un poquito de estudiar cómo se relaciona la agricultura, el agua, la nieve, las precipitaciones, los aumentos de temperatura o las disminuciones de temperatura. Entonces, claro, siguiendo un poquito la historia, dentro de pensar cómo se genera la vida, las plantas, hay una interacción con el suelo, pero también hay una interacción a nivel de territorio, de paisaje. Porque todas las cuencas funcionan de forma macro parecida, pero todas tienen sus particularidades. Entonces, el intentar entender por qué hay menos agua en algún lugar, por qué hay más agua en otro lado,
porque ocurren deshielos, me llevó un poquito a meterme a desarrollar estudios de cuencas, modelamientos y otros de esa índole. Héctor, y para alguien que no está tan interiorizado en la temática, ¿nos podría explicar, partiendo como desde lo básico, qué es una cuenca? ¿Qué nos referimos cuando hablamos de una cuenca? Sí, así como de forma resumida, una cuenca hidrográfica es un área geográfica, un territorio donde todo el agua de lluvia, de deshielos o afluentes que aparecen se mueven y se dirigen hacia un punto en común, que suele ser una desembocadura, un río, un lago, un océano, por ejemplo. Dentro de las cuencas también podríamos definir que hay cuencas endorreicas o exorreicas. En Chile ¿Ya? casi todas... ¿Y eso qué Sí, significa? para allá voy. En Chile casi todas son exorreicas, entonces, es decir, que van a una desembocadura, a un océano, a una zona externa a la misma cuenca. Que es como el ciclo de agua que te explican cuando estás en el colegio, ¿no? Como de que todo termina como en el mar, ¿no? Claro, exactamente. Todas esas son cuencas exorreicas. Mientras que las endorreicas son cuencas donde las aguas no llegan al mar. Pueden llegar a un río, a una laguna, a un embalse. Ya. Esa es como una distinción macro. Perfecto. Oye, y bueno, nosotros, no sé si lo hemos dicho antes en realidad, que este podcast igual se graba en Quillota, estamos en la región de Valparaíso, entonces pensando en esta región, ¿cuáles son las cuencas que hay acá en la región de Valparaíso? Sí, acá hay 3 macrocuencas, siendo la de norte a sur Petorca, la Ligua y Aconcagua, siendo la más grande y de mayor relevancia la cuenca de la Aconcagua. Y también una de las únicas que tiene agua en superficie. Volviendo al tema de cuencas, hay algunas divisiones dentro de las cuencas propias de la administración del territorio. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en la cuenca de la Aconcagua, pero en esta cuenca hay distintas provincias, hay distintas comunas. Entonces, si nos vamos al norte, en Petorca, está la comuna de La Ligua y la comuna de Petorca dentro del río Petorca. Entonces, pensar en cuencas también involucra pensar en divisiones político-administrativas, dada la situación en que vivimos o este sistema de gobernanza que existe en nuestro país. Quería rebobinar como algo que estabas conversando inicialmente, porque me imagino, por ejemplo, tú eres agrónomo de profesión, pero me causa mucha curiosidad, por ejemplo, porque puedo entender en los capítulos anteriores cuando hablábamos con los otros investigadores como la relación que tiene, no sé, el insecto con la planta, considerando que tiene mucha relación con eso, con los cultivos. Agrónomos que trabajan el suelo por la fertilidad. Entonces, como puedo entender como esta interacción que tiene la planta con el suelo, con los insectos. Pero tú trabajas como con el paisaje finalmente. ¿Qué hace un agrónomo trabajando como con esta macro dimensión? Sí, tiene un poquito que ver con lo que mencionaba al inicio, y es que dentro de mis curiosidades estaba, bueno, entender los procesos de la vida en las plantas, que era un sistema más sencillo para mí en ese momento de entender. Luego la relación de planta-suelo. Me faltaba algo, entonces en el magíster estudié un poquito de suelo, y lo que me faltaba finalmente lo empecé a desarrollar en el doctorado, que es entender qué ocurre con los recursos hídricos y cuál es la relación a escala un poquito mayor de estas interacciones. Entonces, entender que, por ejemplo, las plantas transpiran, que del suelo se evapora agua, esa evapotranspiración, que es la suma de ambas cosas, influye un poco en los balances hídricos de las cuencas. Entonces, la disponibilidad no solo depende siempre de las precipitaciones, de la nieve, sino que también de las extracciones. Y en un momento en nuestro país aparecieron los problemas asociados al sobreuso de los recursos hídricos. Entonces, en mi búsqueda de entender procesos, apareció esta pregunta de investigación de si las plantas de la agricultura realmente están consumiendo tanta agua o se debe más bien a problemas de gestión, de división o sobreuso de recursos, o más bien por el derecho de las aguas. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que has llegado? Hay un poco de todo. Hay un poco de problemas asociados a la variación climática o cambio climático. Hay aumento de temperatura en áreas de montaña. Entonces, claro, hay mucha gente que Es está sistémico. Sí. Hay gente que dice que el cambio climático no existe, por ejemplo. Pero, Sí. por ejemplo... ¿Y existe?
Hay variación climática, hay investigadores que lo llaman como fenómenos de variación climática más que cambio climático, porque el clima es dinámico y cambiante. Entonces, Claro. no podríamos decir que estamos en el periodo de cambio climático, siendo que el clima siempre ha ido cambiando. Lo que no podemos decir es que va a haber nuevamente glaciares o que va a haber grandes masas de agua en montaña que son producto de las glaciaciones. Y esa pérdida se debe a la variación climática por el aumento de temperatura, eso es innegable, o al aumento de temperatura debido a los factores humanos. Exacto. Entonces hay mucho conocimiento, pero también hay mucha desinformación en temas de cambio climático. Y ahí también en temas de cuenca, tú señalaste la palabra o el concepto de gestión de cuenca. Ahí, ¿qué significa pensar la gestión de cuenca, o la gestión del agua, más que de cuenca, a un nivel más sistémico y no solamente a un nivel, por ejemplo, de usuario, como de usuario del agua? Sí, claro. Cuando pensamos en una cuenca tendríamos que pensar también que es algo, como decías tú, sistémico, tiene que ser abordado de forma integral, considerando a usuarios, ya sea habitantes del territorio, como también agricultores o personas que utilicen el recurso, pero también hay que considerar a la minería, hay que considerar a distintos tipos de Claro. usuarios. Y luego está también cómo se gestiona el recurso. Porque, bueno, en Chile hay más de 20 instituciones que tienen injerencia en el recurso hídrico. Entonces, y también podríamos pensar que el agua no es un recurso como tal. Entonces, si caemos en la semántica, Claro. podríamos hilar un poquito más fino para decir que el agua pertenece a todos los habitantes del territorio, incluso animales. Entonces, pensar el caudal ecológico también ya es complejo en cuencas donde no hay agua de forma superficial. Claro. Entonces, cuando hablamos de gestión del agua o de gestión integral de cuencas, tenemos que considerar todos los actores que están inmersos en las cuencas. Entonces, no podemos pensar que una cuenca se puede manejar desde el centralismo, desde Santiago, si no conocen el territorio, por ejemplo. Y ahí cuando se habla de gestión integral, las divisiones político-administrativas que tú hablabas anteriormente deberían como diluirse un poco, desaparecer para pensar en una gestión integral. No sé si diluirse, pero más bien integrarse. Ya. Es decir, por ejemplo, hay mesas de trabajo donde se piensa en que los distintos actores que utilizan el agua conversan y se pueda llegar a puntos en común. Por ejemplo, cuando hay reuniones de juntas de vigilancia, Claro. en el Aconcagua es bastante complejo a veces, pero buscan cómo distribuir el agua de forma que todos los regantes puedan regar, todos los usuarios de agua puedan hacer uso de ese recurso. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en los habitantes del territorio, que no ven el agua de forma superficial y dicen no dejan correr el agua, no necesariamente es que alguien se la esté robando o que no la deje, que no quiera dejarla correr, solamente está haciendo uso de un derecho que tiene, que es derecho de agua. Claro. Entonces es muy complejo porque no es como decir, bueno, la gente que tiene derecho ya no puede utilizarlo para que haya agua en el río, pero le estamos privando de un derecho que legalmente le pertenece. Debe hacer uso de ese derecho, si no se lo van a quitar. Pero de esa perspectiva, por ejemplo, voy a rescatar una palabra que utilizaste, que es como de robar, y esta percepción que tiene la gente respecto como al uso del agua, y vemos claramente, hemos visto en redes sociales como declaraciones o avisos donde ocurre eso. Finalmente, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer aquella gente que piensa, o cómo informarse, cómo podemos tener este conocimiento del recurso hídrico finalmente? Como qué está pasando finalmente con las cuencas, cómo saber qué está pasando finalmente, como para sacar este estigma como de que se está robando cuando en realidad se está haciendo como el uso de este recurso, ¿no? Sí, si bien actualmente al menos la DGA, la Dirección General de Agua, es la institución a la cual uno tiene que dar aviso en caso de que piense o vea que hay algún tipo de infracción o de sobreuso del recurso. Ellos son los encargados de ir y fiscalizar. Ahora, no hay muchos fiscalizadores. Entonces es una limitante de la institución. Sin embargo, es la institución que tiene por ley la obligación de fiscalizar para que se dé buen uso al recurso.
de los Y- derechos constituidos o de los Y derechos desde ahí, inscritos. como ya saltándonos como al manejo como apropiado, ¿no?, del recurso, como cuáles serían entonces como las medidas como para que esto como que se mantenga equilibrado como a nivel de ecosistema, ¿no? Como de que los agricultores puedan tener acceso al recurso hídrico, la misma fauna o el medio ambiente, los ecosistemas no se sientan como las cuencas no tengan agua finalmente. ¿Cómo podemos equilibrar que todas las partes tengan acceso al recurso? Sí, eso es un poco difícil de abordar porque muchas veces la demanda es mayor a la oferta. Entonces, como ya no hay glaciares en alta montaña, no hay nieve que se pueda derretir, las precipitaciones van disminuyendo, entonces la oferta es mucho menor, pero los agricultores o los usuarios siguen demandando de agua. Entonces, por ejemplo, por mucho que eh, vayan a fiscalizar, quizás es solamente que no hay agua para dar respuesta a toda esa demanda. Aún así, en mi opinión, la DGA hace un trabajo bien exhaustivo con los recursos que tiene. Sin embargo, desde la academia, las herramientas de modelamiento nos permiten entender qué está pasando de forma un poquito más estimada en cuanto a la oferta y demanda. Entonces, al menos lo que yo intento responder es ver si es que hay problemas de gestión, si hay problemas por el déficit de precipitaciones, o es realmente que hay mucha extracción de agua de forma superficial o subterránea que está generando un impacto a nivel de cuenca. En las cuencas del Maule, por ejemplo, se hay modificaciones del cambio de uso de suelo que han afectado la recarga de acuíferos, por ejemplo. Sin embargo, en otras hay mayores efectos del cambio climático o de la variación climática que de la propia agricultura a escala de cuenca. Entonces hay cuencas donde hay pino y la gente suele decir los pinos y eucaliptos secan el suelo, secan las napas. Sin embargo, al menos en algunos estudios podríamos afirmar que eso no es tan real, sino más bien el déficit de precipitaciones ha sido el que ha disminuido y eso produce que no haya tanta agua de forma superficial. Como decíamos antes, igual es sistémico, como que Claro. si sumas la plantación de pino Efectivamente. más la Tocan, disminución de claro. las precipitaciones, más una mala gestión, como que el resultado va a ser poco sostenible. Claro que sí. Y hablando de la sostenibilidad, sostenibilidad hídrica de una cuenca, ¿cuáles son los indicadores que nos permiten evaluar el nivel de sostenibilidad de esa cuenca? Hay algunos indicadores como la huella hídrica que podrían ser útiles para conocer al menos cuánta agua estamos utilizando para producir un alimento o para realizar nuestras acciones en el quehacer del día a día. Por ejemplo, no sé cuánta agua involucra producir una lechuga Ya, o cuánta agua involucra producir un kilo de carne. usar la inteligencia artificial. También hay mucha gente que dice que generar Claro. imágenes con inteligencia artificial consume mucha agua. Sí. Antes hablaste del caudal ecológico y el balance hídrico. ¿A qué se refieren como esas medidas? Sí, el balance hídrico es un balance de masa que se llama, o es un balance que se hace con la relación de oferta, serían precipitaciones, versus demanda, o en balance hídrico a nivel general sería la precipitación es igual a, por ejemplo, el agua superficial, más la evapotranspiración, más la recarga de acuífero, y así dependiendo de los coeficientes que consideremos. En cuanto al ¿Caudal ecológico? el caudal ecológico es un poco más complejo porque si bien la ley establece ciertos valores o rangos que se deberían aplicar para definir el caudal ecológico, hay cuencas donde no hay agua superficial. Entonces ya un caudal ecológico no se puede considerar. Y hay otras cuencas donde, por ejemplo, se menciona un porcentaje, un 20% del total del agua anual estimada, que debiese de escurrir o desplazarse libremente sin hacer uso de ese porcentaje. Sin embargo, en la región de Valparaíso no alcanzamos a llegar a un porcentaje tan alto como para decir este es el caudal mínimo que tiene que existir en el río. Si nos vamos a Petorca y La Ligua, cuencas que hace años que no tienen agua de forma superficial, es aún peor. Entonces, no, es impensado pensar en el caudal ecológico. En este contexto. Claro, en este contexto. No aún, no así, digo. Años atrás, hace 20 años en Petorca y La Ligua, claro que había agua de forma superficial.
Sin embargo, también había deshielos, más que ahora. Me imagino que esto también entra dentro de lo que tú estudias o investigas en términos como del modelamiento, y ahí hay que pensar como nuevos indicadores también para ir midiendo la sostenibilidad en este contexto como de cambio climático. Sí, por ejemplo, si pensamos a nivel de productos agrícolas, no es lo mismo producir una lechuga en la cuenca de la Concagua que producir una lechuga en Petorca o en La Serena o en el sur de Chile. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, utilizamos esta cantidad de agua, pero también hay otros elementos, otras matrices energéticas que están detrás, insumos, fertilizantes, Claro. O electricidad. Sí, yo estaba pensando como cuando nos explicaba estos conceptos, como qué tan difícil es, por ejemplo, que un agricultor o una persona que va al supermercado o va a la feria y compra la lechuga, por ejemplo, como desconoce claramente cuál es la gestión hídrica que hay detrás de la producción de ese alimento, ¿no? Como a nivel de agricultor, ya pensando como en la producción, ¿deberían existir nuevos planes de gestión hídrica para que ellos puedan generar estos alimentos? Estoy pensando, no sé, como riego tecnificado, o quizás también como utilizar otras maniobras como a nivel de campo que te permitan también como no hacer un mal uso del agua. Sí, yo creo que Chile al menos tiene un desarrollo importante en tecnificación de la agricultura. Entonces hay muchas cosas buenas que se han hecho ya en la búsqueda de dar respuesta a los problemas ambientales. Y incluso antes, porque producir ya era caro. Pero desde hace muchos años que la agricultura en Chile se ha ido modernizando, actualizando, viendo experiencias de otros países, obviamente. Entonces, claro, sería interesante ver, por ejemplo, no sé, ahora estamos en octubre, pero ya hay sandías en muchos lados. Sandías que también se estaban viendo de agosto. Claro. Entonces, el consumidor finalmente es el que está exigiendo alimentos, o hay una oferta de alimentos que no son correspondientes a la temporada. estación en que uno está viviendo. Y tampoco son de la zona geográfica en la que uno se encuentra. Entonces, por Claro. ejemplo, no sé, nos acostumbramos al tomate todo el año, a las sandías en invierno. Claro. Entonces, tal Y vez... que eso es reciente, igual lo de la sandía, como que ahora se está incorporando. Antes uno igual esperaba el diciembre o el Las verano. vacaciones, sí. Claro, era como Claro. algo... Y no era un problema tampoco. Claro, entonces también hay cierta responsabilidad de los problemas asociados al agua. No digo de que uno se tenga que bañar menos tiempo en la mañana o en la noche, como muchas empresas lo hacen notar, que tendríamos que bañarnos, no sé, en 2 minutos, siendo que hay usuarios, mineras o empresas Claro. que utilizan mucha agua. Que en esos 2 minutos se Claro. gastaron... Entonces no es para responsabilizar al consumidor a esa escala del agua, pero si fuésemos un poquito más conscientes, por ejemplo, no voy a decir sobre la carne, pero sí en otros alimentos o en otros productos que adquirimos, tal vez podríamos contribuir a que no haya tanta explotación o sobreuso de los recursos hídricos. Y ahí hablando, como retomando lo que decía Dani sobre, ya digamos, la agricultura como sector, ya hay medidas que tienen que ver con el uso eficiente del recurso, como la tecnificación, por ejemplo, pero ¿cómo crees tú que la agricultura también puede contribuir como a la recarga de los acuíferos y a la regulación del ciclo hídrico? ¿Qué acciones? Entiendo que también tú has participado en algunos proyectos que tienen que ver con eso, así que... Sí, en la pequeña agricultura sobre todo hay hartas herramientas o metodologías que se han utilizado, que hemos estado evaluando en el Centro Ceres para contribuir a la recarga de acuíferos, a la cosecha de agua y también a la producción de alimentos tolerantes a la sequía como métodos de adaptación al cambio climático. Entonces, sobre todo la agroecología o la agricultura que sigue principios de agroecología está muy de la mano con esta metodología adaptativa al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en el Centro Ceres hemos utilizado conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza para la recarga de acuíferos, el uso de zanjas de infiltración, de terrazas, de la técnica de enfoque geomorfológico para delinear curvas de nivel. Todo esto en búsqueda de rehabilitar la agricultura en zonas de secano o en zonas donde ya no hay agricultura por el mismo efecto de la baja cantidad de precipitaciones. Súper. ¿Y qué tal la recepción igual de los agricultores y las agricultoras? Mira, ahí nos pasó algo curioso porque parte del trabajo del proyecto en el que me señalas involucraba encuestas, y dentro de estas encuestas que realizamos algunos agricultores pensaron o piensan que los efectos del cambio climático son más bien cíclicos. Otros piensan que las precipitaciones van a volver a un régimen normal, es decir, que van a volver a aumentar. Entonces, como que de experiencia fue muy interesante conocer cómo los agricultores van observando el entorno y también sus opiniones van siendo cambiantes en estos años, principalmente en los últimos años, 2023-2024, donde ha aumentado la cantidad de precipitaciones. Eso en algunos casos hizo que los agricultores pensaran
que las lluvias van a volver a un régimen normal. Eso es cuando les preguntas sobre el entorno, pero cuando le tienes que preguntar sobre qué conocimientos tienen ellos como respecto como al recurso hídrico, no sé, qué prácticas ellos realizan a nivel de campo que ayudan también a que haya un mejor manejo del agua. Como qué prácticas han ustedes como visto desde Centro Ceres que son efectivas. Sí, mira, y volviendo un poquito a la pregunta de Francesca, los agricultores, en realidad es una toma de mano a tu pregunta. Los agricultores recibieron muy amablemente la metodología que nosotros queríamos incorporar, que eran las terrazas, las zanjas de filtración y el uso de cultivos de tunas, por ejemplo, como cultivo adaptado a sequía. Pero también ellos realizan sus propias técnicas. Por ejemplo, hay agricultores de Olmué que utilizan unas medias lunas para aumentar la superficie de captación de agua y mantenimiento de humedad en cítricos, por ejemplo. Esto apoyado por programas de Prodesal. Pero también otros agricultores utilizan especies forrajeras para incorporar materia orgánica en el suelo, lo que permite la mantención de la humedad del suelo en periodos prolongados, que no se evapore tan rápido, o las coberturas naturales también. Entonces los mismos agricultores, pequeños agricultores sobre todo, tienen sus propias metodologías adaptativas, algunas por herencia y otras que son más bien innovaciones que surgen de la necesidad también de adaptarse. Sí. Y ahí, por ejemplo, el cómo ves tú que se puede integrar de mejor forma el conocimiento local, que es el conocimiento que tú ya nos señalaste, de estas técnicas que pudieron observar a través del proyecto, con el conocimiento que se genera desde la ciencia. Por ejemplo, con lo que tú haces ahora en términos de investigación. Con los agricultores hemos tenido experiencias, tanto en los talleres que realizamos en el centro, donde hay espacios de diálogo y podemos retroalimentarnos. Ellos nos comentan, nosotros les comentamos y vamos adquiriendo ciertos conocimientos desde ellos hacia nosotros y al revés. Pero también hay mesas de trabajo a nivel comunal o a nivel regional, provincial, donde podemos también compartir las necesidades o los requerimientos que tienen los agricultores hacia los distintos estamentos. Por ejemplo, acá en Quillota está la mesa de humedales de Quillota, que tiene relación con el humedal urbano Mayaca, que se constituyó hace un par de años solamente. Que el humedal igual acá es el tramo del río Aconcagua que pasa por Quillota. Claro. Entonces, por ejemplo, todo lo que ocurre ríos arriba o aguas arriba puede afectar eventualmente lo que ocurre en el humedal y obviamente aguas abajo. Entonces, desde la Municipalidad de Quillota al menos están muy comprometidos con la preservación del humedal, de las especies, tanto fauna como flora. Hay catastros. Entonces, en esta mesa de trabajo, por ejemplo, nosotros levantamos las inquietudes que tienen los mismos usuarios de agua hacia la municipalidad y también participan personas de la DGA, de la CNR. Claro. Entonces, hay instancias donde las mismas personas nos piden o nosotros transmitimos esos mensajes a otras autoridades. Pero igual entiendo que, por ejemplo, lo que se genera desde tu investigación es algo muy específico y técnico. Si nos puedes contar un poquito de eso, de cómo esos resultados también pueden apoyar estos procesos de gestión hídrica, cómo también esos resultados apoyan estas mesas, más allá de a lo mejor ser una interfaz entre los agricultores y cierta entidad, sino del producto mismo de la investigación, por ejemplo, que tú desarrollas. Por ejemplo, los resultados del modelamiento nos permiten identificar zonas de las cuencas que son más vulnerables o que han sido más afectadas por los efectos del cambio climático, por ejemplo, o de la variación en el cambio de uso de suelo, o donde, no sé, tal vez aumentó la temperatura. Y eso nos permite dar luces, como ser un semáforo que también podemos transmitir o llevar a las autoridades pertinentes para que puedan tomar decisiones antes de que ocurran eventos que se están evaluando. Por ejemplo, cuando se hacen estudios de cambio climático a 20 años, a 50 años, podríamos modelar qué está ocurriendo o qué va a ocurrir de aquí a 100 o 50 años a escala de cuenca. Con ello podríamos identificar, por ejemplo, no sé, que la temperatura mínima aumentará en la zona de montaña. Es decir, que es posible que la nieve empiece a caer más arriba y que las personas que viven aguas abajo puedan recibir, por ejemplo, aluviones. O que haya una especie de vulnerabilidad asociada a los aluviones, de forma teórica con los datos que tenemos actualmente. Finalmente, entonces, la institución es la que podría utilizar esta información que realizas dentro de tu investigación como para tomar decisiones a futuro, como prevenir finalmente. Claro, y también hay casos puntuales, por ejemplo, no sé si es que hay problemas de calidad de agua, si hacemos
no sé, hay presencia de nitrato en aguas superficiales. Lo que hacemos es tomar medidas por un periodo largo, calibrar los modelos que ya tenemos con esos parámetros y decir, por ejemplo, no sé, sabes que los niveles de nitrato están distribuidos a nivel de cuenca en estas zonas, por lo tanto los habitantes de este territorio son un poco más susceptibles o vulnerables a esta alza de ciertos productos que pueden afectar la calidad del agua. Es súper interesante entonces y es como un gran aporte también a tener una gobernanza que sea anticipatoria y no solamente reactiva como es actualmente, donde una vez que ya están los problemas se reacciona y se toman medidas. Entonces hoy creo que es muy importante también fortalecer esa relación de la academia, la investigación con los tomadores de decisión y por otra parte también con, en este caso, los agricultores y la agricultora, o en realidad todos somos parte como de la gestión de una cuenca. Entonces súper interesante igual ese trabajo. Claro, entonces por un lado está esta parte de modelamiento, que intentamos estimar qué podría ocurrir o qué está ocurriendo, y por otro lado tenemos medidas adaptativas. Entonces desde el Centro Ceres intentamos dar respuesta a ambas cosas de forma preventiva, ¿no? Como de a poquito ir yendo a los agricultores como para que haya agricultura de forma sustentable, entendiendo que ya estamos inmersos con estas presiones ambientales, bajas precipitaciones, etcétera. Y por otro lado, entender qué está pasando con el agua a escala un poquito más grande, de cuenca, de paisaje o territorio. Esas son como las dos áreas que yo desarrollo acá. O sea, vas de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Claro. Sí, me interesa y como para cuando estás como frente a los agricultores y tienes que hablar de estos temas que muchas veces pueden ser un tanto ajenos como para la agricultura, como si bien como están insertos dentro de la cuenca, cuando te enfrentas a un agricultor, como, ¿cuál es la reacción de ellos cuando les estás explicando sobre este trabajo? Sí, es variada porque hay agricultores que dicen, esto es lo que yo veo todos los días. Por ejemplo, me muestran en su territorio donde había alguna especie que ya no existe. Ya. O hay agricultores que dicen, sí, mis pozos han ido bajando. O al revés, hay casos donde los agricultores dicen, ¿sabes qué? Llovió tanto este año que tengo agua suficiente para mi temporada. Entonces como que hay que escalar un poquito la forma en que se transmite el conocimiento. Aún así podemos darlo a entender tanto ellos hacia mí como yo hacia ellos, o al menos eso creo. De tal forma que muchos de los resultados que yo obtengo, ellos también lo evidencian de forma in situ. Yo más bien acá lo calculo en un computador. Claro. Tomo datos en terreno, uso series de datos de otras instituciones, pero ellos que viven los problemas que yo estoy estudiando, ven de forma in situ lo que está pasando. Entonces es interesante obtener también esa respuesta o ese diálogo que existe de parte de ellos, donde ven, no sé, que relacionándolo con otras áreas, han visto mayor presencia de aves o de abejorros que otros años, o este año que tuvimos una floración un poquito anticipada al inicio de la primavera, pero ahora está llegando con todo la segunda floración, por eso tenemos más alergias primaverales. Claro. Han visto que parece que no es una primavera convencional. Tienen sus propios indicadores, igual Claro. que a partir de la observación y de su propia experiencia van adquiriendo. Claro, entonces también viene esa parte de que uno, si está un poquito atento, puede obtener mucha información de parte de ellos. ¿Hay alguna práctica o algún saber ancestral que te haya llamado la atención de los agricultores con los que te tuviste que reunir por el proyecto? Sí, hay varias prácticas, pero creo que lamentablemente no hay tantas prácticas ancestrales en los agricultores que están actualmente en los territorios. Hemos trabajado con agricultores de La Ligua, que son descendientes de diaguitas, por ejemplo, que estaban muy interesados en recuperar las terrazas para hacer agricultura, que ellos actualmente producen hortalizas, legumbres y algunos tubérculos, papas o otras hortalizas estacionales que han sido afectados por los fenómenos del cambio climático, donde afortunadamente el año pasado y este año han podido producir alimentos en La Ligua, al lado de la ribera del río, que estaban muy interesados en el uso de cultivos como la tuna para volver a trabajar de forma comunitaria. Ellos son de una comunidad agrícola, para también reencantar a los propios comuneros que estaban un poco alejados de la agricultura. Pero hay otros agricultores de zonas más dificultosas para mi gusto, como la Quebrada Alvarado, donde son de difícil acceso, donde los propios agricultores tienen cabras, ovejas
y están desarrollando estas metodologías de media luna para aumentar la eficiencia en la captura de agua y el mantenimiento de la humedad con el uso de la materia orgánica, del compost. Entonces como que hay conocimiento de agricultura, pero de momento no he visto tanto conocimiento ancestral de agricultura, como ocurre en otras áreas donde, por ejemplo, hay guarda de semillas ancestrales. Ya. Eso todavía no lo veo, pero Ya. yo creo que todavía están los agricultores por ahí, solamente hay que seguir golpeando puertas para poder trabajar con ellos. Oye, y para ir cerrando ya esta interesante conversación, yo te quería preguntar, de acuerdo a tu perspectiva y también al trabajo que has realizado en términos de estos modelamientos, te quería preguntar cómo se viene la cosa en el futuro. Esto es como en las cartas de tarot. Claro. Depende del modelo, porque hay muchos modelos climáticos y también hay habitualmente 2 o 3 escenarios: el benigno, el medianamente malo y el más malo. Y, claro, entonces, Pensemos en esta cuenca. mira, hay modelos que indican que va a aumentar la intensidad de precipitaciones, pero en periodos cortos, y va a aumentar la temperatura mínima. Entonces, nuevamente pareciera que la cota cero o el área de nevazón va a ir subiendo en la montaña. Entonces, donde antes había nieve, ahora va a haber lluvia, más que nieve. Ya. Sin embargo, lo que hemos visto en estos 2 años o 3 años, que las lluvias han ido paulatinamente en los meses de invierno y también en primavera. Claro. Entonces, pero igual es como que llueve un día muy intensamente. Claro. Como que eso como que ya se ve ese cambio. Ese fenómeno es el que habitualmente se espera. Ya. Y la temperatura también va a aumentar, sobre todo la mínima, no tanto la máxima. Ya. Entonces, digo mínima media, no, y lo mismo máxima media, no es la máxima de los 32 grados. Ya. Entonces, la mínima que teníamos de 3 grados debería aumentar 1 grado, entonces 4 grados. Ya. Ahora, si pensamos, es 1 grado nomás, claro, pero ese grado significa mucho a escala de paisaje y también de la caída de nieve y derretimiento de nieve. Bien, bueno, nos vamos a quedar con ese dato, vamos a ser positivos. Sí. Y te queríamos agradecer, Héctor, por participar en el capítulo de hoy. Te damos también este espacio, como lo hemos hecho con todos los otros participantes, como para que puedas dedicarle unas palabras a los agricultores o a los investigadores que trabajan contigo, o para hacer referencia a la investigación en la que estás ahora. Este minuto es para ti. Sí, muchas gracias Dani y Francesca por el espacio. Y aunque parece un poco desalentadora la charla o la conversación, yo creo que más bien tenemos que buscar medidas adaptativas, porque como humanidad nunca hemos sido muy estáticos. Más bien tenemos que ir adaptándonos a todos los eventos, no solamente a lo que uno pensaba que siempre iba a ser. Más bien la vida, al igual que el clima, va mutando y va variando. Entonces tenemos que ir buscando metodologías que nos permitan adaptarnos a estas situaciones adversas. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Héctor. Bueno, si quieren también conocer más sobre los proyectos que ha desarrollado, pueden encontrar esa información en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Sí, al igual que el podcast, entonces, que va a estar disponible en todas las plataformas. Muchas gracias, Héctor, nuevamente, y nos vemos en una siguiente ocasión. Esta iniciativa es apoyada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Recuerda escucharnos en todas las plataformas y seguirnos en redes sociales como @Centro Regional Ceres.